Me encuentro en las instalaciones de BMW Premium Litoral porque los amigos de Premium me han dejado esta maravilla para probar. Vamos a verla de cerca y os comento cómo me siento en ella. Bastante distinta a la mía. Apagarlas. La primera sensación al subirme en esta moto es que voy montado encima de una moto rotunda, contundente. Aunque las piernas quedan más flexionadas de lo que estoy acostumbrado normalmente, la postura se me antoja bastante natural. Los brazos quedan en una posición bastante lógica, nada forzada, y los pies ligeramente retrasados, pero sin llegar a ser molestos. Con un peso declarado de 243 kilos en vacío, probablemente con todos los líquidos y fluidos pasará de los 260 kilos. Aún así, se desenvuelve con relativa facilidad por el tráfico de la ciudad. El hecho de tener un centro de gravedad bajo hace que sea bastante manejable. Por la comodidad de marcha de la moto y la capacidad de carga bastante elevada, si se le ponen las maletas e incluso el top case, es una moto muy apta para viajar con una cierta deportividad. Yo creo que es lo que denominan el sector Sport Touring. Esto es un claro ejemplo de este segmento de motocicletas.
las vías urbanas un poco más rápidas, o sea que no exige tanto callejeo ni tanto circular entre vehículos, se muestra sobradamente potente, con una frenada excepcional y, como vengo diciendo desde el inicio, muy cómoda. Me dirijo hacia afuera de los límites de la ciudad para buscar una carretera de curvas, a ver si puedo exprimir un poco más la estabilidad y notar las sensaciones al tomar curvas un poco más reviradas. Hay bastante tránsito en esta mañana de un día laborable en la ciudad, incluso en las carreteras de los alrededores. Aún y así, me da la impresión de que hay que forzarlo un poco al entrar en las curvas. O sea, no entra de una forma natural o no cae hacia la curva como me ha pasado. Seguramente sea por el tipo de neumáticos que calza. No obstante, me parece muy noble y sin ningún problema de estabilidad, sino todo lo contrario. Y aprovechando que paso por aquí, voy a hacer una parada desde un mirador para observar la belleza de Barcelona.
hay una cierta bruma que no me ha permitido ver Barcelona en todo su esplendor. Así que hago unas cuantas curvas más de subida y me vuelvo otra vez a bajar hacia la gran urbe. La BMW R 1250 RS tiene una potencia de 136 caballos y un par motor de 143 newtons por metro, o sea, unos bajos descomunales. Tiene el cambio Quick Shift, que le llama BMW, que es el cambio semiautomático. Puedes cambiar sin necesidad de tocar el embrague. Aquí está el mecanismo. Debo decir que el funcionamiento de este cambio automático es mejor que el de mi propia moto, la 850 GS. Es mucho más fino, da menos tirón al cambiar de marchas. En esta no tienes que revolucionar tanto el motor para hacer un cambio limpio. La transmisión por cardán, los frenos Brembo impresionantes, lleva un equipo de frenos bueno, bestial. Doble Brembo delante, flotantes, y tiene, bueno, las características del motor boxer de cuando lo pones en marcha, el balanceo a un lado y a otro, que hacía años que no conducía un boxer. He tenido y he conducido bastantes y ahora la verdad es que me ha traído gratos recuerdos. Tecnológicamente hablando, tiene de todo. Tenemos aquí la pantalla inicial, que es prácticamente la misma, varía un poco los colores respecto a las 850 o 1250. No, yo diría que es igual que la 1250 GS. Después tiene otra segunda pantalla, que dándole al botón este para abajo, al del menú, sí, para abajo, te aparece
el modo Sport. Si le das otra vez al botón para abajo, el modo Sport, pum, aparece este cuenta revoluciones con indicador donde pone brake. Aquí te indica la frenada que has hecho en caso de circular en circuito o carretera muy veloz, donde tengas que apurar frenada y tal. Te dice la cantidad de freno que has aplicado, así puedes hacerte una idea de si podías frenar todavía más fuerte o menos fuerte. Te indica también la cantidad de control de tracción que ha tenido que aplicar el sistema. Te dice también la inclinación máxima. En azul es la máxima que has llegado desde que la has puesto a cero hasta que has parado, y la blanca te dice la inclinación que estás circulando en ese momento, o sea, la inclinación instantánea, digamos. Tiene un sistema de ayuda al arranque en pendiente, de manera que apretando cualquiera de los frenos, el delantero o el trasero, apretándolo un poco más fuerte, la moto se queda frenada y no se desfrena hasta que no introduces una marcha y vuelves a iniciar el movimiento. Debo decir que es muy efectivo, al menos circulando por ciudad, en semáforos, en calles en pendiente, se nota mucho, se agradece. El motor muy fino, o sea, no un motor muy elaborado, con el traqueteo del motor boxer paralelo. Las prestaciones no las he podido sacar, no las he podido experimentar, pero intuyo que son impresionantes. Y una cosa que me ha sorprendido es que, aún y con el voluminoso escape, a mi parecer feo, el escape no es de lo más bonito de la moto, pero le confiere un ruido bonito. Sin embargo, el ruido que sale por aquí es bonito, me gusta, sobre todo al cortar gas. Tiene una resonancia que le hace atractivo, no tiene un ruido de motor, o sea, de escape raro. La pantalla regulable en 2 alturas de forma manual, simplemente bajando por aquí o subiendo por aquí, la tienes más arriba o más abajo dependiendo de la altura que quieras circular. Tiene muchísimas cosas más, pero bueno, básicamente con esta ligera toma de contacto, gracias a mi amigo Michael de BMW Premium Litoral, pues esta ha sido la toma de contacto de esta moto. Yo creo que hará el cambio seguro. Viene muy contento. Va fatal. Fatal, ¿no?